Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 56. Pirro llega a Italia. La tormenta duró toda la noche. El terrible viento cambiaba de dirección entre noroeste y norte con cada ráfaga, y los barcos de Pirro de Epiro se acercaban peligrosamente entre ellas con cada ola. El dios de los mares estaba obviamente de muy mal humor y a Pirro esto no le gustaba nada. Nada, ni la forma como los mástiles crujían bajo el asedio del viento, y eso a pesar de que todas las velas estaban completamente izadas, ni la forma en que los agujeros de los remos tragaban agua de mar. Con cada hora que pasaba, el barco parecía más pesado, a pesar de que el cuero había sido puesto cuidadosamente en los 34 orificios de los talamitas, que era la hilera de remos más baja. En realidad, taparon todos los agujeros de las 3 hileras de remos. Los remos de los pobres talamitas estaban a solo 45 centímetros por encima del agua y los agujeros de los sigitas, deletreo eso, Z-I-G-I-T-A-S, estaban a 1 metro y pico. Y medio metro más arriba, los huecos para los remos de los tranitas también estaban cerrados con cuero de cabra y resina negra de pinos de las montañas de Epiro. Así es, una trireme tenía 3 hileras de remadores y los hombres más fuertes se sentaban en la hilera de más arriba. Esos eran los tranitas. Y cada remada de esos muchachos traía el doble de empuje de los demás por simple geometría de cómo esos remos entraban al agua. Debajo de los tranitas se sentaban los sigitas. Esos eran hombres de mayor edad, pero aún vigorosos. Los bancos más bajos, los bancos de los talamitas, eran los peores. Entraba agua salada y era difícil remar porque los remos había que sostenerlos casi horizontalmente al mismo tiempo de remar. En Grecia, hasta las guerras del Peloponeso, remadores eran hombres libres. Pero en Roma todo eso iba a cambiar muy rápido. En el futuro, pocos esclavos sobrevivían 2 años trabajando como talamitas, y ese trabajo solo era comparable a trabajar en una mina de plata o de estaño. Para esa gente, ese puesto dentro del vientre de la nave al cual estaban encadenados, ese taburete desde el cual remaban, representaban el comedor, el dormitorio, el baño y la sala de estar de por vida. Y lamentablemente veremos a un miembro de nuestra saga familiar en un futuro lejano llegar a ser un esclavo condenado a vivir de esa manera por la más injusta de las razones: defender el nombre de Jesús durante el gobierno del peor emperador de Roma. ¿Quieren adivinar de quién estoy hablando? En fin, entonces para repasar, tranitas arriba, sigitas en el medio y los pobres talamitas en la hilera más baja. Ya, a medida que el agua se acumulaba en la bodega del barco, esa agua se iba convirtiendo en barro mezclado con grasa, resina de madera y una espesa capa de brea y aceite. Y esa capa iba de un lado a otro con cada golpe del mar, como un ebrio que no se decide de qué lado de la calle quiere caminar. Mientras Pirro maldecía al oráculo de Delfos en su mente, su educación le decía que, como comandante de la expedición, la flota entera dependía de su ejemplo. Así es, 3 semanas antes, Pirro había acudido al oráculo de Delfos pidiendo una señal acerca de sus futuros planes. Y ese oráculo, al parecer, lo había engañado de punta a punta. El sol y su talento militar: resplandecerán los cielos entre Grecia e Italia, había dicho el oráculo. Pirro hasta se acordaba que el oráculo hizo un gesto como diciendo: «¡Wow! ¡Qué afortunado es usted, señor!». Pero el día del traslado de tropas el sol decidió esconderse y no apareció por el día entero.
En vez de un viaje de solamente mediodía entre Pirro y la bota de Italia, el viaje se había vuelto en una pesadilla. Pirro perdió 3 de sus naves en el medio de la noche y la tripulación de una de las triremes jamás fue encontrada salvo el hombre que estaba a cargo del timón. Y créanme, no es fácil trasladar 20.000 soldados, 3.000 unidades de caballería, 2.000 arqueros, 500 honderos o peltastas y, según Plutarco, nada menos que 22 elefantes. El trabajo logístico que eso representa, aun si la travesía era de menos de un día, era monumental. Los elefantes tenían que ser embriagados para que los puedan poner en balsas especiales y luego empujarlos sobre la cubierta. Los hoplitas, guerreros de primera calidad en tierra firme, le temían a las olas. Los peltastas, no queriendo poner demasiado lastre sobre los barcos con sus toneladas de piedras, decidieron abordar con la mitad de sus municiones y recuperar esa pérdida más tarde en Italia, una vez que lleguen al otro lado. Los caballos no querían estar ni cerca del ruido y olor de los elefantes, y más de uno terminó siendo sacrificado después del cruce por haberse quebrado una pierna. Y hasta los arqueros presentaban un problema porque su carga, flechas y arcos, tenían que permanecer secos, y ese no fue el caso. Y ese viaje, en vez de durar 6 horas, les llevó una tarde y una noche entera hasta que llegaron a ver la luz del sol y las tierras de Calabria. Y cuando el sol salió al día siguiente, y mientras anclaban cerca de los muelles de Tarento, los soldados en el barco de Pirro comenzaron a preguntarse dónde estaba Pirro. Lo buscaron por la proa, donde lo habían visto casi toda la noche. Ahí no estaba. Lo buscaron en la popa, en las únicas 2 habitaciones del barco, ubicadas a unos 2 codos de la popa misma. Ni rastros de Pirro ahí tampoco. Rastrillaron la bodega entera para ver si, por casualidad, se había caído en medio de la tormenta. Nada. Preguntaron a las tripulaciones de los otros barcos a medida que iban desembarcando, y como en una hora la flota entera estaba buscando a Pirro de Epiro. Y nada. El desembarco continuaba mientras la búsqueda de Pirro se intensificaba. Arqueros y peltastas, caballos y elefantes, hoplitas y auxiliares, todo el mundo se ubicó en la franja de tierra entre la ciudad de Tarento y el lugar donde por último habían visto a Pirro antes de la salida del sol. Cineas, uno de los mejores generales y amigo personal de Pirro, salió de la ciudad y se unió a las tropas para tratar de hallar al comandante de esa tremenda fuerza militar. Ese hombre, llamado Cineas, con C, tenía un talento especial. Nacido en Tesalia, al sur de Macedonia, Cineas tenía una memoria extraordinaria. Se dice de él que cuando Pirro envió a Cineas a Roma para negociaciones, éste se aprendió los nombres de todos los senadores romanos al segundo día. Bueno, también quiero aclarar que las triremes no eran los únicos buques de guerra que existían en ese entonces. De hecho, la mayoría de la flota cartaginense consistía de quinquerremes, que, como el nombre lo indica, tenían 5 hileras de remadores en vez de 3. También tenemos las cuatriremes, lógicamente con 4 hileras de remadores. La estructura de las triremes y las quinquerremes era muy similar, mientras que las cuatriremes tenían un diseño y un propósito un tanto diferente. Hablaremos de eso mucho más tarde en nuestro podcast, pero quiero que sepan que esta es la época de la historia cuando estos 3 tipos de barcos, las triremes, las cuatriremes y las quinquerremes, todas eran usadas. Mientras las triremes eran más rápidas, por su mucho menor peso, luego serán descartadas en batallas navales, y cuando lleguemos al siglo I a.C., bueno, casi todo lo que queda van a ser las quinquerremes. Listo, y ahora otra nota muy importante de al lado en cuanto a los elefantes. Los romanos, quienes verán elefantes en una batalla por primera vez en la historia de Roma, no los llamaban elefantes. De hecho, la palabra elefante no existía en ese entonces, y en vez de elefantes, los romanos los llamaban las vacas de Lisímaco. De ese Lisímaco vamos a oír hablar más durante nuestros próximos episodios,
porque a medida que las guerras pírricas nos vayan acompañando, nosotros vamos a ver la vida de Pirro en más detalle y por lo tanto Lisímaco también. Así es, en vez de dedicar un capítulo a la vida de Pirro, como lo hicimos con gente como Lucio Junio Bruto en nuestro episodio 14, o Marco Furio Camilo en nuestro episodio 24, o Manio Curio Dentato en nuestro episodio 49, vamos a ver la vida de este genio militar en pedacitos y a veces como memorias y a veces como relatos mezclados en conversaciones de otra gente. Bueno, y como una breve explicación de por qué elefantes eran llamados vacas de Lisímaco, es porque ese hombre, Lisímaco, que en ese tiempo gobernaba con Tracia, había adquirido unos 50 elefantes de Seleuco, uno de los diádocos, que a su vez los había recibido como pago de un rey de India, con el objetivo de estabilizar el río Indo como el límite entre el imperio de Seleuco e India propiamente dicha. O sea que aquí hay 3 conclusiones. 1. Los elefantes fueron de un rey de India a las manos de Seleuco y de ahí fueron compradas por Lisímaco y de ahí terminaron en las manos de Pirro de Epiro. 2. En estas guerras se trata claramente de elefantes indios y no de elefantes africanos. Recordemos que si bien hoy en día los elefantes africanos son más grandes, los elefantes que los cartaginenses tenían eran más pequeños de estatura y más violentos de carácter. Los elefantes de Pirro pesaban unas 5 toneladas y eran más redondos en el lomo y un poco más fáciles de adiestrar para la guerra. No mucho, pero un poco más fáciles. Porque al final y al cabo había que darles más de 20 litros de vino a cada uno de esos elefantes antes de que se animen a embestir, pisotear y atropellar otros animales y humanos. Y 3. Los elefantes permitían que se les pusiera una especie de torre en el lomo, desde la cual soldados, entre 3 y 5, podían arrojar flechas, lanzas y otros proyectiles al enemigo. Bueno, más acerca de eso en unos minutos. Y ahora, antes de ver cómo es que Pirro había desaparecido de su trireme, vayamos rápidamente a nuestra palabra de la semana en latín. La última vez tuvimos la palabra caveat. La palabra caveat tiene un significado muy simple, pero casi nunca viene sola. Entonces, antes de traducir la palabra, voy a leer un par de frases en latín donde caveat es usada, a ver si se dan cuenta de lo que quiere decir. 1. Caveat actor. 2. Caveat viator. 3. Caveat vendor. Y 4. Caveat emptor. Si aún no se dieron cuenta, la palabra caveat significa cuidado o preste atención y casi siempre viene acompañada por la persona que tiene que prestar atención. Caveat actor significa que el actor o la persona que actúa tenga cuidado. Caveat viator significa que el viajero se cuide. Caveat vendor significa que el vendedor se cuide. Y por último, caveat emptor significa que el comprador se cuide. Listo, a otra cosa. Ahora vayamos a nuestra palabra de la semana para esta semana. Esta semana, nuestra palabra de la semana es lacuna. Deletreo esa palabra Lacuna. Y como una pequeña ayuda, esa palabra no equivale a una sola palabra en castellano, sino a una hermosa frase. Verdaderamente hermosa frase. Entonces, lacuna para todo el mundo para el episodio que viene. Y como siempre, en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com. Bueno, volviendo a Tarento y finalmente han encontrado a Pirro. Según el respetado señor Plutarco, Pirro había saltado sobre la borda de su nave en el medio de la tormenta y se fue nadando a la costa. Al parecer, nadar le parecía más seguro que quedarse a bordo de su trireme. Vaya ejemplo de un comandante. Y lo más interesante de todo esto es que esto no lo dijo Tito Livio, lo dijo Plutarco. Así es, Pirro estaba a unos 5 kilómetros más al sur de la bahía de Tarento y cuando lo encontraron estaba de excelente humor pero físicamente un poco cansado.
Cuando Cineas le fue al encuentro, ambos se rieron. Yo sabía que jamás te encontraríamos cerca de la bahía. A cada milla, más certeza de encontrarte, dijo Cineas. Por fin estoy en Italia, Cineas. ¿Te acuerdas que me has dicho que esto jamás debería suceder? Claro que me acuerdo, y aún pienso así. Tendríamos que estar en Macedonia, Pirro, no en esta tierra de pastores y granjeros perezosos. Entre los dos amigos, Pirro y Cineas, les encantaba luchar con palabras, debatir, retórica. Pirro dijo muchas veces que Cineas conquistó más ciudades y aldeas para los dos con sus palabras que Pirro con su espada. Cineas, además de tener una excelente memoria, tenía el don de una retórica de primera calidad. Y fue por eso que Pirro lo había enviado aquí a Tarento antes de su propia llegada, para que preparase la llegada de Pirro, y para que la historia de Alejandro Magno se vuelva a repetir, pero esta vez hacia el oeste. ¿Y qué hay de Tarento, Cineas?, preguntó Pirro. Tal como lo he dicho, respondió Cineas, no han aportado ni un 10% de lo prometido. Por primera vez, desde que Pirro pisó suelo italiano, él sintió un nudo en el estómago. Debe ser el hambre, se dijo a sí mismo. ¿Y los samnitas? Se niegan a unirse a Tarento, Pirro. Cambiarán de idea cuando vean nuestras tropas, pero por ahora solo los lucanos y los brucios han enviado respaldo. Y como una nota de explicación, eso fue cierto. Pirro tuvo esperanzas que todos aquellos pueblos que fueron sometidos por Roma durante las últimas décadas se rebelarían en contra de ella con solo saber que Pirro había traído 20.000 soldados y elefantes de guerra. Pero, al parecer, haría falta un poco más de relaciones públicas y mucho más de una cosita llamada paciencia. Veamos ahora qué es lo que sucedió más o menos al mismo tiempo en Roma en ese año. Y por supuesto estamos hablando de los fines del 281 a.C. Los cónsules para ese año eran Quinto Marcio Filipo y Lucio Emilio Bárbula. Ahora, estos dos cónsules no se las verán con Pirro porque las negociaciones entre Roma y Tarento harán que todo tarde un poco más y no será hasta el año que sigue que la terrible batalla de Heraclea tomará lugar. Una batalla bien sangrienta. Y antes de cerrar este episodio, tenemos dos eventos que no pueden esperar hasta nuestro próximo episodio de El Estado de la Unión, así que los quiero mencionar aquí muy brevemente. 1. En el año 280 a.C., en la isla de Rodos, por fin llegamos al final de la construcción de otra de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estoy hablando del Coloso de Rodos. Y 2. La otra cosa que quiero mencionar hoy es la tardía adopción de monedas como medio de pago en Roma misma. Si bien Roma conocía el tema de monedas ya hace siglos, y si bien los romanos las utilizaban ya hace por lo menos 2 siglos, Roma nunca tuvo su propia menta hasta ahora. Según un hombre llamado Pomponio, un abogado romano de la época, las mentas de la era de la República Romana eran muy rudimentarias y se dedicaban a fundir el metal para producir sus imágenes, lo que resultaba en un producto que no se podía ni comparar a lo que los griegos o la gente de Tarento hacían. Y según esas mismas fuentes, 3 magistrados de menta fueron creados en Roma. La función de esos magistrados era la creación y el control sobre todas las monedas impresas en Roma en aquellos tiempos. Sin embargo, historiadores afirman que esa fecha es muy temprana y que lo que Pomponio dice con seguridad sucedió en Roma después de la Primera Guerra Púnica y no antes. De todas maneras, esa primera menta de Roma será construida en el centro mismo de Roma, en un edificio cercano al templo de Juno Moneta en la colina del Capitolino. Lo que sin duda sabemos es que los romanos ya conocían toda la tecnología necesaria para producir monedas y tenían suficiente oro y bronce para acuñar monedas. Lo único que no tenían mucho era plata, por ahora. Cuando lleguemos a la parte donde verdaderas monedas impresas, no fundidas, entren en circulación por las calles de Roma, pues vamos a contarles de las imágenes que tenían y otros detalles interesantes.
Y el tema de las monedas nos trae a las relaciones entre Roma y Grecia de ese entonces, porque si bien sabemos que los romanos no estaban en apuros de crear monedas propias y más bien lo hacían para emular la cultura griega y las ciudades griegas al sur de Italia. Y en cuanto a nuestra saga familiar, tengo otro anuncio. El mismo día que la delegación romana salió de la ciudad de Tarento para volver a Roma, y como bien se acordarán con las manos vacías, ese mismo día la familia de Lucio Eugenio celebró la adopción de la familia de parte del cónsul Quinto Emilio. Luego de más de 2 siglos y luego de 40 episodios de este podcast exactos, los descendientes de aquel Marco el Degollador finalmente pueden disfrutar del estatus social de una familia de patricios. La generación actual no serán patricios automáticamente, salvo Lucio Eugenio mismo y sus hijos directos, que en ese caso solo queda Publio. Pero las demás generaciones ahora podrán albergar esperanzas de vivir vidas mejores en el futuro. Pero, como buenos romanos, cuando algo anda todo súper bien, alguien tiene que venir y arruinarlo todo, ¿verdad? Sucedió ya un montón de veces en la historia de Roma, y nuestra familia de Lucio Emilio Eugenio no es diferente. Así que de eso vamos a hablar durante nuestro próximo episodio, y eso incluye prostitución y el único pecado que puede arruinar una familia romana más rápidamente que prostitución. Estoy hablando de los juegos de azar, donde cientos de romanos perdían fortunas demasiado fácilmente ganadas en apuestas en las carreras de caballos del Circo Máximo. Eso, y por supuesto el ataque de los elefantes de Pirro, todo en nuestro episodio que viene. Y es por eso que nuestro próximo episodio se llama episodio 57, Los elefantes de Pirro. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.